Hola, ¿qué tal? A nombre del Gobierno del Estado de Yucatán y de la Secretaría de la Cultura y las Artes, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la antología Tiempos de Escritura. Esta antología, quiero comentarles que forma parte de los resultados de la convocatoria que se emitió este año con el mismo nombre, Tiempos de Escritura, que contemplaba las categorías de cuento corto, poesía y minificción. Y este proyecto se realizó gracias al apoyo a las instituciones estatales de cultura del 2020, como parte de los trabajos ganadores de esta convocatoria en estas diferentes categorías. Se editó esta antología que contiene los 26 trabajos de 26 escritores yucatecos compilados en este trabajo. Pues para comentar y platicar un poco acerca de esta antología, me es muy grato y presentarles y agradecerles a la vez a quienes nos acompañan para hacer comentarios. Le agradezco mucho a la escritora y maestra Celia Pedrero por acompañarnos esta noche para platicar de este texto, una de las primeras con quien compartimos justamente la primicia de esta edición de la antología. Muchas gracias, Celia, por acompañarnos. También nos acompaña el maestro Fidencio Briceño Chel. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos también esta noche para comentar acerca de la antología. Y también le doy la bienvenida y le agradezco al escritor, al maestro Fernando de la Cruz. Muchas gracias, Fer, por acompañarnos a pesar de las diferencias de horarios y de espacios geográficos en este momento que lo virtual nos permite estar aquí reunidos. Pues bueno, pues para dar inicio, para escuchar acerca de estos textos que contiene esta antología, le voy a ceder la palabra a la maestra Celia Pedrero. Adelante, Celia, te escuchamos. Pues muchas gracias por la invitación, gracias a quienes nos están viendo, están siguiendo esta transmisión. Y pues, ¿qué más? Esta es una fiesta. Cada vez que se publica, se presenta un libro, siempre es una fiesta y más en estos momentos que estamos viviendo, en esta etapa de nuestras vidas que es pues una etapa insospechada, inesperada, tal vez como para tema de un cuento fantástico, lo cual sería un cuento un poco triste, pero pues es un desafío también a nuestras formas de convivencia y de ver la vida y de valorar lo que, lo que tenemos, ¿no? Y este cuento fantástico pues es real y lo estamos pasando lo mejor posible pero cuando se publica un libro y lo tenemos en las manos, y a los que somos amantes de los libros, de olerlos, de hojearlos, de escribir, subrayar en ellos, pues estamos de fiesta con este libro, ¿no? Y Tiempos de Escritura representa, pues yo creo que una aproximación el panorama de la literatura en Yucatán. Y digo, pues es una aproximación a este panorama, pues en realidad se compone no solamente de las ediciones que se hacen editoriales comerciales, las ediciones de autores, revistas digitales, impresas y también lo que se publica en las redes sociales, ¿no? Pero bueno, este es un acercamiento a lo que se está escribiendo en Yucatán y bueno, la parte que a mí me corresponde, que es la narrativa, estos 17 textos, es pues muy satisfactorio ver que en una convocatoria que fue en julio y en unos meses después ya tenemos el libro, ¿no? Este es a los lectores, esto siempre, y a los escritores siempre les es un estímulo, es un incentivo muy grande ver publicados libros, ¿no? Y pues algo muy interesante que tiene este libro es que primero, es hermoso su portada, el manejo para poderlo leer, lo fácil que se puede leer. Se agradece que uno lo pueda leer con lentes y sin lentes, cómo está la edición y también el diálogo que se puede hacer con este libro. Yo siempre pienso, este, intervenir un libro subrayándolo, comentándolo, eh, es muy rico. Pero cuando además tenemos los comentarios de los jurados acerca de los textos en un cuento en español que nos dan
parte de lo que habrá sido su dictamen. Entonces podemos también estar en ese diálogo, ¿no? Y escribir también nosotros nuestras apreciaciones. Intervenir un libro es hacerlo nuestro. Y yo, pues verán, yo lo intervine con mis comentarios, ¿no? Son 17 trabajos de narrativa, 7 cuentos, 10 minificciones. Cabe señalar que casi el 80% eh, son jóvenes menores de 30 años. Esto es muy interesante, muy importante, porque demuestra el gran interés y la participación de los jóvenes, ¿no? El 30%, casi el 30% de los autores son mujeres, lo cual quiere decir que vamos avanzando, ¿no? Que hay también la participación de jóvenes escritoras. Y bueno, por cuestiones de tiempo no podré comentar todos los textos, pero sí quiero hacer como puntualizar algunos de los textos que llamaron mi atención, ¿no? Y comenzaremos precisamente con las autoras, Val Bustamante Sansores, con La niña en el reflejo, Alexia García Burgos con Lo siento, maté a tu perro, y Aida López con Laura y Aura. Son 3 cuentos que reflejan entornos familiares, personajes femeninos, que se asoman desde la fantasía infantil, el sarcasmo y la relación de madres e hijas. Cuando vamos analizando los textos de los autores, los que tienen en común, encontramos estos vasos comunicantes entre ellas, ¿no? Y luego pasamos a los textos que me llamaron mucho la atención y en los cuales quiero hacer un breve comentario sobre las aportaciones que me parece que tienen estos textos en cuanto a la narrativa. Y comenzamos con Jesús Coyocu, con una visita. En este cuento, Jesús Coyoc maneja de manera muy efectiva la estructura, la creación de una atmósfera con un tema regional, con un lenguaje poético, ¿no? Daniel Cibaja, con lecciones de natación, nos da un cuento con una propuesta estética arriesgada que da como resultado un texto innovador en su tratamiento. Se aprecia un gran manejo de la tensión entre los personajes y el conflicto y un final que demuestra un oficio narrativo. Y además, bueno, tiene unas gráficas este cuento, ya lo verán cuando ustedes tengan el libro en sus manos y lo puedan ir leyendo con ese gusto de ir diseccionando cómo está esta estructura de este cuento. Hanil Tum con El ave. Bueno, este cuento sobresale por su fluidez, su ritmo y su gran sentido del humor negro e imaginación, lo cual se agradece el humor y el humor negro más. Está muy bien realizado. Jovaín Vázquez Bailón, en este título, ¿qué pensará Hitler de Acapulco? Y bueno, este autor tiene un gran dominio en la construcción de personajes, en la tensión psicológica, sabe dejar un final para imaginar una historia detrás de la historia que nos está planteando. Eh, Recalco mucho esto de la creación de personajes porque son personajes que, que los delinea muy bien y que los hace personajes inolvidables, ¿no? Y bueno, de la minificción pues tendríamos que comentar, ¿no? Que es un género breve, narrativo, irónico e híbrido, y que requiere de gran ingenio y de oficio para su logro. Las ficciones que se encuentran en este libro son ejemplo de esta búsqueda con temas oníricos, fantásticos, hasta la cruel realidad de un abuso sexual, ¿no? En, estas, en estos 10 textos muy breves de minificción, podemos darnos cuenta de ese interés por buscar un propio estilo, una propia voz. Y pues no puedo comentarlos todos, pero sí me gustaría darle nombre y título a ellos, ¿no? Look de Sergio José Aguilar Alcalá, Años Perdidos de Alexis Emanuel Álvarez Lara, Inquilinos, de los que sobresalen, el de Elsie del Rosario Estrella May, Parto de Alejandro Esteban Fitzmaurice Caruni, El último acto de Antonio Jesús Flores Ramallo, Limosna de Jorge Luis Cook Medina, Gracias, gracias, gracias de Edgar Márquez Beltrán, otro texto muy recomendable, así como El regreso de Glendy Mariana Ortiz Q, Nochebuena de Brian Sandoval Escalante y No te tocaba de José María Trujillo, de María José, perdón, María José Trujillo Aguilar.
Textos para disfrutar, para leer, para analizar, para dialogar, para comentar, discutir y que nos van a llevar con toda seguridad a esa aproximación de lo que se está haciendo por los jóvenes en Yucatán. No me resta más que agradecer por esta invitación a la presentación, invitar a la lectura de este libro y felicitarnos a todos. Felicitar, por supuesto, a la Secretaría de la Cultura y las Artes, a la maestra Roseli Quijano por dedicación, este empeño para sacar estos tiempos muy difíciles, tiempos de escritura y tiempos difíciles. Y felicitarnos a todos, a los lectores, para tener este libro en las manos. Y es una invitación a su lectura. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Celia, por esta lectura tan interesante y tan, yo sé que profunda que haces de los textos. Me concuerdo mucho contigo, ¿no? Que nos llamó mucho la atención el hecho que fueran muchos escritores jóvenes. En total se recibieron 376 trabajos en las diferentes, repartidos en las diferentes categorías. Justo narrativa fue la que tuvo mayor participación y como también mencionabas, el gusto también de ver a más mujeres escritoras participando y por supuesto ganando, abriendo brecha, y creo que eso es muy importante, que es un camino en el que se va ganando poco a poco terreno. Y leerlas es un gusto, al igual que a todos los demás participantes. Muchísimas gracias, Celia. Pues ahora vamos a escuchar al maestro Fidencio. Adelante, maestro. Pues muy bien, pues antes que nada quiero agradecer esta invitación. Es para mí un honor compartir este tiempo, espacio con cada una de ustedes, compañeros, miembros de la mesa de presentación, y un gusto ser parte de estos tiempos de escritura, tiempos también de remembranza, de reconstrucción y restitución y o recreación de, podemos decir, atemporalidades que aparecen encapsuladas y relanzadas por la literatura. Te agradezco, Ros, esta oportunidad de estar aquí con ustedes en la presentación de esta magnífica antología, que como dijo Celia, es pues una aproximación a lo que se está haciendo actualmente en la literatura de esta región, ¿no? Me parece eso magnífico y también una muy buena manera de buscar una sanación colectiva para enfrentar estos tiempos difíciles, pero sobre todo de buscar salidas por medio de la literatura. Creo que eso es muy válido y creo que es también una nueva oportunidad donde las letras y sobre todo dar voz a muchos nosotros, porque eso es lo que a mí me parece esta antología, abre otros tiempos, abre otros espacios también para el disfrute o el sufrimiento, ¿no? Según los gustos y maneras de vivir la lectura. Una lectura que recomiendo mucho. A mí realmente varios de los textos me atraparon, ¿sí? Pues también hay que decir que me resulta fabuloso ver la diversidad de temas, la heterogeneidad de maneras de narrar cuestiones que nos parecen, que podrían ser tan cotidianas, ¿no? Pero a la vez tan complicadas de verbalizar y compartir. Eh, Asimismo, estos, por ejemplo, los cuentos escritos son, como ya se mencionó, plumas frescas que nos dan la oportunidad de adentrarnos en ellos de una manera descomplicada y a veces, en algunos de los casos, de una manera mordaz que hacen sucumbir al lector ante estos distintos textos. Tengo que advertir que varios de los temas tocados en los 7 cuentos cortos en español no son nada fáciles de abordar, ¿no? Viéndolo desde nuestro costumbrismo yucateco o peninsular, también nos muestran otras maneras de contar las creencias que más que supersticiones o supercherías, son también enseñanzas para el buen vivir con los otros. Por ejemplo, con nuestros muertos, ¿no? Que de algún modo se trata en algunos de los textos de esta antología,
con aquellos muertos que se han ido o los que siguen su marcha o no se han podido o no han podido hacerlo por distintas cuestiones, ¿no? Que dificultaron su partida o ante una pérdida antes o fuera de su tiempo, como se dice, ¿no? Entonces, retratarlos a través del espejo, los animales agoreros como el shmahaná, el tuncuruchú, el perro mismo u algún otro animal compañero, nos muestra esa relación hombre, persona, naturaleza, que nos permite relacionarnos con esos otros espacios donde la vida continúa, o al menos creemos que resguardan nuestras pérdidas, a las que, como se ve en varios de los cuentos, acudimos en momentos de búsqueda, de arrepentimiento, de soledad, etcétera, y que otra vez la literatura nos permite traspasar a esos otros portales. Por su lado, los 7 poemas en español son muy buenos. Me sorprenden los temas y los diversos matices que pintan con sus variadas composiciones artísticas, estilísticas y sensitivas, ¿no? Coincido, como también lo ha dicho Celia, que podamos ver lo que el jurado piensa, ¿no? En ese sentido también coincido con el jurado en que los textos están relacionados con la naturaleza de la crisis sanitaria en la que nos encontramos. Pero también hay que decir que nos llevan de nuevo a las diversas maneras en las que los seres humanos nos relacionamos con la naturaleza, lo cual me parece ya de por sí un ejercicio literario importante. Un ejemplo de esto es el lenguaje de los pájaros y me voy a dar aquí la tarea de leerlo. ¿Qué es lo que el censontle charla con el viento? ¿Qué es lo que el colibrí dialoga con las flores? Se pregunta el poeta. Es en su ardua labor observa y toma notas. Entonces, sobre la hoja en blanco se agita un par de alas y busca su rumbo el poema. Este texto de Ángel Augusto Huicat Cobo es bien interesante, de verdad. Bueno, no hay mucho tiempo para analizarlo, pero creo que es de los que más me llamó la atención por su aparente simpleza, pero a la vez la complejidad con que trata el acto de escribir, ¿no? También me llamó la atención, pues no es un apartado, pero sí esto que denominan haikus mayas, ¿no? Pues no es algo nuevo en nuestras lajas, ha habido otros ejercicios hechos por algunos otros escritores, compañeros, pero me parece una propuesta interesante que en una breve composición se logre dar un mensaje completo, ¿no? En este caso es Yani Esmeralda Romero Patrón, quien nos acerca a la naturaleza, a los animales de importancia para la cultura maya, temas como el atardecer, los sapos, los zanates, el murciélago, la abeja, espacios como los cenotes, Uxmal, dioses como Chac y Cuculcán, y seres como los aluches y los balames, ¿no? Están aquí reflejados. Y a pesar de estar escritos en español, muestran nuevamente nuestra formación del pensamiento, del cosmopensamiento, la cosmopercepción desde la cuna maya. Y un solo ejemplo, Balam. Solo la noche amansa fieras. Sobre un tronco, el jaguar sueña. Eh, en el apartado sobre poesía en lengua maya, las dos propuestas elegidas me parecen pocas. Es realmente una lástima que no haya más producción de calidad y me parece que ese es un tema en el que tenemos que trabajar más, ¿no? Sin embargo, los trabajos elegidos toman elementos de la vida cotidiana de nuestros pueblos mayas, así como aspectos de la cosmopercepción para crear imágenes poéticas que muestran la capacidad creativa en y de la lengua maya, ¿no? Como también lo señala el jurado, los textos revelan el manejo de cierto rigor literario en la expresión verbal, lo que permite visualizar las imágenes y el acercamiento a la musicalidad del lenguaje. Y aprovecho esto para decir que pues me parece notorio el aprovechamiento de características tan particulares de la lengua maya
como por ejemplo las onomatopeyas, ¿no? Que en sí reflejan pues parte de la sonoridad y de la consciente formación de sentidos, pues a partir de sonidos particulares, naturales y propios de todo lo que nos rodea. Esto creo que en ambos casos se ve muy bien el trato con este tipo de léxico, ¿no? Por otro lado, resalta también el uso de lo que podría parecerse al doble sentido, lo cual provoca una lectura erótica y aunque las traducciones nos acercan, podemos decir, a la metáfora desde las lenguas occidentales, se trata de la polisemia maya. La polisemia nos muestra la riqueza de sentidos que pueden florecer desde una sola raíz, una sola base léxica, como las que han usado en estos trabajos, ¿no? Por eso yo siempre insisto en que lo nuestro no son palabras entrelazadas, nuestro discurso está lleno de conceptos que envuelven, amarran raíces, que producen, yo llamo núcleos bulbos, que florecen y fructifican en diversos matices que adorna el jardín del pensamiento maya. El saber aprovecharlo, como lo hacen nuestros poetas mayas, muestra precisamente el conocimiento no solo de la lengua, sino de la cultura y también de las posibilidades argumentativas y recreativas que nos da la propia lengua, ¿no? Y un ejemplo de ello es hábil. Tulek inchiche at minangwahi, betab ukeyemil kahok ubimbalichkol, ujele tutun tantan shelilek, ulake hantab tumen uwihilmak, inchiche, uchnahi, pakachnahi, katutak ahtumbenwah, si uyabi. Nieta, el tortillero de mi abuela quedó vacío. Con la tortilla primera se hizo pozole. La otra probó el calor de otro lec. Una más alimentó el hambre del hombre hambriento. Mi abuela molió y torteó de nuevo. Puso al comal nuevas tortillas. Nació su nieta. Un texto bellísimo de Alejandra Sacil Sánchez Chan. Y bueno, solo quiero cerrar con unas palabras sobre el rubro de minificción que, siendo sinceros, no demerita lo presentado en los textos previos de esta antología. Son textos y temas que se desarrollan, como ya se dijo, con un estilo narrativo característico, planteando situaciones diversas que representan parte también de nuestra vida cotidiana. Resalta también en que hay un vasto y variopinto muestrario del genio y perfil de los autores, ¿no? Y eso es sorprendente, el ver jóvenes y jóvenes mujeres que se están lanzando a abrir nuevos espacios, ¿no? Pues bueno, finalmente, compañeras, compañeros, celebrar, ¿no? Celebrar el nacimiento de un nuevo libro, un nuevo texto, que nos da también la oportunidad de festejar, como dijo Celia, ¿no? De vivir, de disfrutar y de sufrir la vida también, ¿no? Pues todo esto está presente en esta excelente antología que nos acerca al quehacer de las letras y de las plumas de estos lares. Felicito también a las y los autores, al jurado, editores, promotores, por supuesto, a los lectores. A los lectores que se sumen a estas aventuras que nos regalan estos tiempos de escritura, que estoy seguro nos llevarán a tiempos de reconstrucción y restitución. Muchas gracias y bueno, un honor haber estado con ustedes. Muchas gracias a usted, maestro, por este recorrido de su lectura y de su ojo crítico que siempre se agradece. La verdad es que escuchándolo yo recuerdo, porque yo fui alumna del maestro Fidencio en la universidad, y ahorita escuchándole recuerdo esas clases donde nos inculcó el amor por la literatura, la lingüística, tanto en español como en lengua maya. Así que eso siempre se agradece muchísimo de escucharle, maestro.
Pues bueno, ahora vamos a cederle la palabra al maestro Fernando de la Cruz. Él nos va a hacer también algunos comentarios acerca de su lectura de la antología. Adelante, Fer. Muy bien, pues es de veras un honor compartir este espacio virtual con ustedes, sobre todo en torno a la celebración de un libro. Y yo sí celebro, pero con un vinito californiano. Y a mí también me llama la atención que hay más participación de mujeres, igual que de hombres, pero también ya encontramos en las letras de o en Yucatán escritoras, escritores que ejercen el ejercicio escritoral desde identidades genéricas no binarias. Y esa es una brecha que también se está abriendo, pero con el sudor de su pluma o de su teclado. Y en esta expresión me voy a repetir, porque así es como concluyo este breve texto que escribí. La poesía en estos tiempos de escritura. Me es muy grato recibir esta atractiva edición de la antología Tiempos de Escritura, antología de cuento corto, poesía y minificción, editada por Sedeculta en 2020. Una de las bondades que ese desaforado año pasado tuvo a bien dejarnos. Voy a hablar brevemente sobre las participaciones en poesía. Me agrada notar que estos poetas recurren a la fuente de los recuerdos de infancia, como recomendaba Rilke hace 100 años. La de los recuerdos es una fuente atemporal que se renueva y construyen poesía a partir de la anécdota basada en esos recuerdos, a veces gratos, a veces identitarios, a veces amargos. En general también encuentro tanto formas tradicionales como una revisitación de los juegos tipográficos que en su ruptura me remiten a Vallejo y a E. E. Cummings, favoritos míos y de muchos. En estos conjuntos de poemas hay elementos de la tradición oral, hay visiones de la experiencia personal ante la vida y mucho sabor, aromas, sonidos, tratamientos diversos de la espacialidad, del movimiento y el reposo, como quien se muda de casa, quien escribe desde lo urbano o desde lo rural, o quien observa reflexiva el mundo con el movimiento de transporte público. Hay quienes escriben de su relación con la madre o con el padre, presentes o ausentes, desde la biografía de un músico admirado y desde la perspectiva de las cosas mismas. Por cuestiones de tiempo, mi comentario de cada propuesta es breve, pero sirva de invitación a la lectura para enganchar a las comunidades lectoras. En 9 páginas de entierro, Emi G. Canchola poetiza el lamento del niño que sufre la pérdida de la madre y la violencia de un padre conflictuado. Regreso a la península natal, de David Anuar, es una exploración de la propia existencia del poeta al empacar su vida para desempacarla en otra geografía. Edson Jair Martínez Algarín participa con 2 poéticas distintas para decirte lloré, una banda. Encuentro en efecto un juego entre el posicionamiento de lo poético en las esferas de lo inefable y, por otra parte, de la expresión conversacional en verso y en prosa. Yani Esmeralda Romero Patrón deslumbra al lector con 7 haikus mayas finamente logrados en metro y en construcción de imágenes con sabor de los elementos de Yucatán. En Aprendizaje del Vacío, Diego Antonio Olvera Cercedo le escribe a la madre, le escribe al padre y le escribe a quien intuyo será el santo de su devoción, Saint John Coltrane, como imágenes libres que recrean una sesión de jamming o palomazo de jazz. Irma Torregrosa construye su discurso poético a partir de los recuerdos que se disparan por la observación del bullicio cotidiano. Ángel Augusto Huicap Cobo construye mini poemas con una estética similar a la del haiku en vitral de pájaros.
con un lenguaje diáfano y efectivo, abundante en color. En Yantal, Alejandra Sacil Sánchez Chan también evoca a la madre, a la abuela y a los objetos cotidianos. Esto lo hace en maya yucateco e incluso leyéndola en español, experimentamos el mundo desde la perspectiva de las identidades, de la identidad maya, sus aromas en la cocina, sus sabores y sus preocupaciones vitales. Por su parte, Pedro Uc nos obsequia unas imágenes eróticas cargadas de sabor sensual como fruta dispuesta en Uchaquil Impacal. Muy gratamente me llaman la atención algunos puntos sobre las fichas biográficas. Lo primero es que entre quienes participan en esta antología con poesía, tenemos a un egresado y a 2 estudiantes de la licenciatura en literatura latinoamericana de la UADY, así como a 2 egresadas y 2 profesores, profesoras de la Escuela de Creación Literaria del Centro Estatal de Bellas Artes. Más, por lo menos 2 más entre quienes participaron con otros géneros. Aquí queda registro de la enorme importancia de estas 2 instituciones y de su contribución para la salud y el fortalecimiento de las letras en Yucatán. El otro punto que me llama la atención es, a mí también me llama la atención, la edad de estos poetas. La mayoría ronda entre los 20 y los 30 o 33 años, con la excepción de Pedro Uc, que es más de mi camada. Este es un factor que alimenta el optimismo con el que encaramos el 2021, porque si un poeta nacido ya en el siglo XXI, como Emi G. Canchola, escribe estos poemas tan hermosos y tan necesarios, solo podemos imaginar lo que Emi y su generación escribirán en los años venideros, en otras etapas de su vida profesional y escritoral. Es de celebrarse que este premio y esta antología les dé una merecida visibilidad, obtenida con méritos propios, con el sudor de la pluma o el teclado, como decía hace un momento. Pedro Uc y yo demostramos que estos no son simples chamacos compitiendo entre sí. En primer lugar, no están para ser chamaqueados por nadie, y sí para ser leídos por todos. En segundo, como Pedro, yo también participé en este concurso. Ustedes, colegas poetas, me ganaron. Me ganaron con su talento y con la calidad de su poesía. Yo no exijo recuentos de casillas, ni me invento verdades alternativas, ni las difundo en Twitter ni en Fox News. Por el contrario, con el lápiz en el pecho y brindando con vinito californiano, les felicito. Felicito también a Roseli Quijano, a Ana Ceballos, a Erika Millet, con toda mi admiración. Muchas gracias, Fer. Ahora sí que hiciste una revelación, mira, escuchar y saber que también fuiste partícipe de la convocatoria y mira que te invitamos sin saber, ¿eh? Y escuchar ahora estos comentarios acerca justo de los textos poéticos que definitivamente también tienen mucho que dar y su lectura también es muy, muy disfrutable, muy provechosa y como bien dices, si esos están escribiendo tan jóvenes, ¿qué van a escribir en unos años próximos? Creo que tenemos un buen futuro para las letras con estos jóvenes. Pues creo que igual mencionaron y todos coinciden en esta parte que créanme que también fue una cuestión, un año pues como todos sabemos, complicado justo para hacer una publicación de un libro, como decía la maestra Celia al inicio, con poco tiempo también por los meses en los que se dieron los resultados, cuando ya conocimos las obras ganadoras y con poco tiempo para hacer la edición. Entonces, como todos ustedes saben, el trabajo de edición es un trabajo también que hay que reconocer siempre en un libro,
porque no solo está quienes escriben, sino quienes realizan todo este trabajo. Y esta edición la hicimos en conjunto con Cecilia Gorostieta, quien acompañó todo el trabajo de edición, y las ilustraciones que están en la portada y en alguno de los interiores es de José Santiago Taires Montero, quien trabajó con nosotros para lograr esta portada y estas ilustraciones, y la corrección de los trabajos, pues fue un trabajo tanto del Departamento de Fomento Literario, pero muy acompañados con los propios autores, porque nosotros les mandamos recomendaciones de correcciones, pero finalmente ellos nos decían si lo quiero cambiar, no lo quiero cambiar, esto así va por algún motivo. Entonces no es fácil tampoco, y menos en estos tiempos, con 26 autores al mismo tiempo, estar en comunicación entre correos y demás. Pero la verdad es que todas y todos mostraron un gran compromiso, un interés porque sus trabajos salgan y se vean aquí presentados en esta edición que se hizo con mucho trabajo, pero siempre buscando que la calidad fuera pues lo mejor que se pudiera para lograr este libro, que también dentro del espíritu de la convocatoria y dentro de también la intención de la Secretaría, este título, comentarles que también va a estar disponible en unas semanas, en unos meses, en una edición digital, para que se pueda descargar de manera libre y pueda circular y pueda también llegar a lectores más allá de las fronteras de lo que es Yucatán. Entonces, esto nos parece que también va a ser una oportunidad, porque la convocatoria, aunque justamente quería mostrar a los escritores que tenían textos que en estos tiempos de pandemia podían retomar, no tenía que ser una temática de la pandemia o que se crearan en estos meses, pero justo que pudiera servirnos también como una muestra de lo que se está haciendo aquí. Por supuesto, una pequeña muestra, pero una muestra importante de lo que se está haciendo en el terreno de las letras aquí en Yucatán, como lo menciona también la secretaria en la presentación que ella hace en las primeras páginas de esta antología. La verdad es que fue un compromiso, un trabajo muy cercano desde la secretaria, la maestra Ana Ceballos, la directora y el departamento para llevarla a cabo. Fueron momentos de momento muy estresantes también, revisiones a horas de la madrugada para tenerla lista en tiempo, pero nos da muchísimo gusto que pueda ahora difundirse y llegar a los lectores, a las manos y a los ojos de muchos lectores, y con los comentarios que nos han regalado el día de hoy ustedes tres, los cuales agradecemos muchísimo. Creo que eso es la mejor recomendación para que se lea mucho más esta antología. Pues bueno, pues creo que ya estamos en el tiempo. Les agradezco muchísimo, de verdad, de corazón, por la amistad, por la cercanía y la admiración que les tengo y les tenemos a los tres, que hayan compartido un tiempo para darse el momento para la lectura y en este espacio para los comentarios. Ojalá y pronto podamos tener la oportunidad de reunir a los escritores y junto con nosotros para seguir generando ese diálogo que decía Celia, porque creo que eso es lo más rico de las presentaciones del libro, que la virtualidad y esta pandemia no nos permiten en estos momentos, pero no queda aquí. Estamos con la esperanza de que pues este 2021 en algún momento sea posible hacerlo, conjuntar a los 26 ganadores de esta convocatoria. Pues muchísimas gracias a todos, les agradecemos por su tiempo, también a quienes hayan estado siguiendo la transmisión, y los invitamos a que sigan viendo los contenidos del programa de Cultura en Línea que están a través de la plataforma de YouTube de la Secretaría de la Cultura y las Artes. Nos vemos pronto y muchísimas gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.